Saludos padres, bienvenidos a su podcast Variedades Ignaciana en este nuevo año. Este es el primer podcast del año. Maciel, qué alegría es estar nuevamente contigo y con todos nuestro público, con todos nuestros fans, como me gusta decir. Y como tú dices, en este primer podcast del año 2024. Para nosotros es de muchísima alegría y de mucho entusiasmo estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo lo que somos Radio Marién desde estas Variedades Ignacianas. Así es, y qué bueno estar de vuelta ya en este nuevo año. Así es. ¿Y qué tenemos para hoy, Maciel? Pues hoy vamos a hacer un recuento acerca de lo que es esta carta pastoral que han emitido los obispos dominicanos con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que como cada año ellos lanzan esta carta pastoral donde tocan varios temas, sobre todo llaman más bien a la conciencia del pueblo dominicano, sobre todo orar en esta ocasión, sobre todo con el tema de la carta, que es la oración, una invitación a orar. Exactamente, con un tema muy especial, que podemos decir propio de la iglesia, pero que en realidad no es solamente la iglesia, que no es solamente la gente religiosa que está llamada a orar, porque como nos dice una parte de la carta, la oración, esa conversación con Dios, ese identificarnos con Él, es algo natural de cada ser humano, ¿no? Y así se titula precisamente con ese pasaje bíblico que está en Lucas 11, capítulo 11, versículo 1. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Que es una manera, Maciel, de retomar las Sagradas Escrituras buscando esa identificación de los seres humanos con la palabra de Dios. Y también se eligió este tema de la oración con motivo, o sea, a propósito también de que el Papa está llamando a este año de oración, más bien con motivo de la preparación también para lo que será el año jubilar 2025. 2025, exactamente. Que, bueno, promete muchas cosas, entre ellas como esa reconciliación entre la iglesia y las iglesias, que es una manera también de buscar lo que Jesús hizo y buscó siempre hacer. Siempre esa reconciliación, ese perdón, esa manera de todos hacer cuerpo, del cual Él es la cabeza, y que todos sintamos como esa misma invitación de ser uno con Él, con el Señor, y entre todos también hacernos uno. Así que tenemos ahí un tema muy interesante desde este año para ir preparándonos para ese gran jubileo ya el próximo año 2025. Y que este año, o sea, ese año jubilar también va a estar marcado por dos acontecimientos importantes en la iglesia. Uno es el 17º centenario de la estructuración del credo niceno-constantinopolitano. Así te salió, oye, qué bien. Salió. Sí. Y el otro es el centenario de la institución de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Así es. Y con eso finalizamos entonces ese año jubilar. Exactamente. El año jubilar, que es también el fin del año litúrgico, que es cuando empieza entonces ya otro año litúrgico, valga la redundancia, y que es otro tema también y otra invitación que la misma iglesia nos hace. Pero Maciel, ¿qué nos dice la carta? ¿Qué tú nos puedes compartir de esa carta tan interesante y que viene y nos cae como anillo al dedo, como decíamos al inicio de este nuevo año? Qué bonito es empezar con esa invitación de nuestros obispos para que estemos en contacto con Dios. Así es, y la carta nos habla acerca de la oración, sobre todo, ¿qué es la oración? Entonces, viendo desde este punto, la oración, las diversas formas de orar también, que nos citan ahí algunas formas en las que podemos orar, y otros puntos que van agregándose ya al final, como es algunas situaciones que tenemos como sociedad dominicana, por las cuales también tenemos que orar, al igual que también por otras situaciones que se dan a nivel mundial. Así es. Una de las cosas que a mí me llama siempre la atención en este tema de la oración es la manera como la misma iglesia lo presenta, bueno, y aunque no lo dice textualmente, pero lleva mucho de la espiritualidad ignaciana, ya que San Ignacio en lo que más insiste es en que orar es hablar con Dios, y hablar con Dios de una manera abierta,
totalmente sencilla como uno es y como un amigo habla con otro amigo. Entonces los obispos en esta carta dejan eso entredicho. Hablar con Dios, eso es orar, y que sea en una conversación, bueno, abierta, en una conversación alegre, en la que yo no me sienta juzgado, ni como con patrones, ¿no? Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, sino que sea algo natural. Y eso es importante que nosotros como cristianos, cristianas, lo podamos tener siempre presente. La oración, como nos dicen también los obispos, es algo innato del ser humano. El ser humano que busca, que cree en Dios, por supuesto, y el ser humano que quiere estar en contacto con Él. Porque orar es eso, estar siempre identificado con ese Dios que es amor, con ese Dios que se nos da, con ese Dios que nos invita a estar siempre unidos a Él, que nos invita, Maciel, porque Él nunca se aparta. Los que nos apartamos somos nosotros. Entonces, en ese sentido, la carta insiste en esto, en esa manera de orar, siempre desde la confianza y desde esa identificación con nuestro Dios, que es aquel que nos ama y nunca nos va a juzgar, sino que siempre va a buscar nuestro bien, y ese bien desde esa oración, desde esa conversación de Él con nosotros. Y nos los van mostrando a través de las diferentes, de los diferentes profetas que en la historia, también de otros, como el caso de las mujeres también presentes en las escrituras. Sí. Y termina también ahí con la manera de orar que tenía Jesús, de ese acercamiento que tenía Jesús con el Padre. Así es. Yo creo que es importante esa insistencia también de los obispos. Primero, identificarnos con la palabra de Dios para ver cómo oraban aquellos que nos precedieron, nuestros antepasados, por decirlo así. Y todos muestran como una misma realidad, que es esa forma de hablar con Dios, pero no solamente por cuestiones personales, sino también por el pueblo, por la comunidad, por otros en los cuales que necesitan, ¿no?, algo, y siempre es buscando esa manera. Nos presenta a los patriarcas, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob. Ahí mete también a Moisés, que también intercede y busca la manera de ese pueblo de Israel liberado de Egipto, como también intercede Moisés, como lo hizo también Abraham, por ejemplo, Sodoma, Gomorra, que siempre buscó la manera de que si no son tantos, Señor, tú castigarías. O sea, esa manera intercesora es propia del cristiano. Siempre orar intercediendo, es decir, no solamente por cuestiones personales, como ya dije, sino también por otras situaciones, por otras realidades que otras personas viven. Y que es también una forma de demostrarnos cómo, porque también mencionan a María, en el caso de María. Exacto. Nosotros que celebramos a la Virgen de la Alta Gracia, esta fecha que precisamente se lanza esta carta pastoral, es como mostrarnos esa manera también en la que María intercede por nosotros, sí, a través de la oración también, y de la petición directa hacia su Hijo Jesús. Que es una de las cosas que yo en mis intervenciones, tanto en Reflexiones Cristianas como en el programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad, siempre insisto: María, los santos, son intercesores para nosotros como cristianos católicos. Muchos dirán, pero es que nosotros no necesitamos intercesores, que con Jesús sí, es verdad. Pero lo que nosotros asumimos es precisamente, desde el personaje de María, lo que ella hizo, por ejemplo, en las bodas de Caná. Necesitaban vino esos novios, y ella intercedió ante su Hijo Jesús para que pudieran ayudar a esta familia. Y así fue. María pone en su Hijo Jesús la confianza de que Él va a hacer aquello que sus hijos, o sea, hijos de María, que somos todos, porque somos hijos también de Dios, sus hijos necesitan. María hizo que Jesús pudiera aceptar esa petición que ella le hizo para esto, que eran también sus hijos, estos novios. Se le acabó el vino y ella simplemente le dijo: no tienen vino. Y luego a los demás, a los sirvientes, a los, diríamos en este tiempo,
a los bartenders, diríamos, y a los camareros, ¿verdad? Así es. Hagan lo que Él les diga. O sea, María no se adjudicó nada personal para buscar brillar ella o para mostrar que ella era la que iba a hacer el milagro. No, al contrario. Y eso es lo que nosotros creemos como cristianos católicos. No es María ni son los santos que hacen milagros. Ellos interceden ante Jesús para que Él haga aquello que nosotros queremos, que nosotros necesitamos. Entonces, eso es importante, que en esto que nos invitan los obispos en la oración y que el Papa ha proclamado, ¿no?, como año de la oración, que nosotros lo asumamos así. María intercede, no hace milagros, ni los santos, sino que van donde Jesús y le llevan nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras preocupaciones. Y Él actúa por la intercesión de ellos. Así como también nosotros estamos llamados a interceder por los demás. Claro, no solo claro. orar al Padre, comunicarnos con Dios para agradecer y para pedir quizás favores propios nuestros, sino más bien para también pedir por los demás, por nuestra familia, por quizás un amigo que esté pasando por una dificultad difícil, por las situaciones que vivimos actualmente en nuestra sociedad, en el mundo también, en el caso de las guerras y demás. Entonces, también somos intercesores de algún modo a través de la oración. Por supuesto. Y eso es algo que debemos asumir y aprender, ¿no? Nosotros como cristianos y llamados a interceder. Porque en los santos, en María, nosotros estamos invitados a ver ejemplos a seguir. Maneras en las que nosotros debemos también actuar, porque en ellos reconocemos personas que actuaron de tal manera que creemos que están con Dios, que están en el cielo. Entonces, a eso también estamos llamadas y llamados todos nosotros, a buscar no solamente estar yo bien o estar nosotros bien, sino que todos lo estemos por la gracia de Dios. Así es. Surge también ahí en la carta una pregunta, y es ¿por qué necesitamos la oración? O sea, como cristianos, ¿por qué necesitamos orar? Ya. Entonces, no sé si usted podría explicar ahí. Ajá, mira cómo ella me tira, señor, ustedes están viendo. No, en parte es lo que compartíamos ahorita, ¿no? Es importante la oración, claro. Necesitamos orar, por supuesto, porque orar es estar en relación con Dios. La oración no es una cuestión que nos pone a nosotros como en otra dimensión y porque estamos ahora que vamos como cristianos y somos buenos, pues ya nos vamos. No, orar es hablar con Dios y quien habla se relaciona con aquel o aquella con quien habla. Entonces, si nos relacionamos con Dios, si hablamos con Dios, vamos a estar en esa armonía con Él y haciendo, por supuesto, su voluntad. Porque en la oración no es solamente yo pedir, no es solamente yo expresarme, sino que yo también voy escuchando a Dios. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, no es que yo escucho una voz ronca, misteriosa, del más allá. No, la voz de Dios que nosotros sentimos, expresamos, es como esa inquietud que va surgiendo en nuestro interior y nos va haciendo entender poco a poco por dónde quiere Dios que yo conduzca mi vida o por dónde quiere Dios que yo sepa algo. Entonces, eso sí es personal. Eso que Dios me quiere expresar es solamente a mí. Pero, repito, no es con una voz, es con una inquietud dentro que yo voy sintiendo, experimentando y me voy dando cuenta de que aunque quizás no es lo que yo quiero, porque muchas veces Dios me puede estar pidiendo o diciendo cosas que yo, quisiera que fueran de otra manera quizás. Yo recuerdo cuando yo estaba en todo esto de la vocación, ¿no? de los procesos vocacionales con mis compañeros también. Uno quería como que, concho, pero ¿y por qué si yo quisiera casarme y tener hijos y todo? Y sí, es verdad. Pero en el fondo yo sabía, como decíamos aquí en Dominicana, yo tenía mi musiquita por dentro y sabía que era algo más. Que no quise nunca una familia, claro que sí. Que no quise hijos, claro que sí. Pero esto tuvo más peso. ¿Y cómo lo sentí? Experimentando ese deseo de ver que yo podía hacer esto y que iba a ser para un bien mayor.
Que yo pude tener una familia y hacer mucho bien, por supuesto, pero yo creí y sentí y hoy confirmo que por aquí era donde Dios me quería, porque había algo más, mucho más que hacer. Es como muchos dicen, y entonces ustedes dejan su familia para atender muchas más, y es verdad, sí, pero es porque esto a mí me llena más, me gusta más, me siento más feliz, por decirlo así. Entonces, así es que Dios habla. Entonces, orar es importante, por supuesto, porque me pone en contacto con Dios y en esa identificación de lo que yo le digo y lo que Él entonces me responde a través de esa inquietud o de ese ir conociendo por dónde Él me quiere guiar. Y existen diferentes formas de orar. Claro. Hemos mencionado lo que es la oración a través de la intercesión. De igual forma también la de acción de gracias, o sea que también agradecemos. Hay otras, como es el caso de la bendición. Exacto, sí. Y bendición, o sea, en la que se nos llama a bendecir a las personas, no a maldecir. Exacto. Y eso es interesante, ahora que se está hablando tanto de bendiciones y cuestiones así, ¿no? Que el Papa ha hablado y todo eso. Qué bonito es que nosotros también nos vayamos identificando con cada uno de esos tipos de oración para ver y dónde me está pidiendo Dios quizás que yo ejecute alguno de estos estilos en el momento preciso, ¿no? Adecuado. Porque yo no siempre estoy para pedirle a Dios, no siempre estoy para darle gracias, no siempre estoy para, qué sé yo, sentirme como en ese silencio no solamente, ¿no? Dependiendo del momento que yo esté viviendo, es la oración que va a brotar de mí. Así es, también está este tipo de oración, que es el caso de la adoración. Exacto, precioso. La adoración que es hermosísima, o sea, incluso se invita a crear más espacios de adoración para los feligreses, donde puedan acercarse y también adecuar aquellos espacios que tenemos actualmente, de modo que podamos acercarnos de esta manera más a Dios. Así es. Por ejemplo, los cristianos católicos tenemos un momento precioso de adoración, la adoración al Santísimo, así que es se hacen los jueves, exacto. Cualquier día se puede, ¿no? Pero la iglesia ha instituido como el jueves un día especial, por eso le llaman el jueves eucarístico, porque es para la adoración, un día especial, ¿no? Y es un momento muy solemne, muy hermoso, en el que nos identificamos totalmente con ese Dios Jesús que se da, que se parte, que se comparte en pan, en vino, y lo adoramos como Eucaristía. Es un momento muy especial en el que todos estamos invitados a reconocer a Jesús presente entre nosotros. Pero es una invitación, que es lo interesante, a luego nosotros también convertirnos en Eucaristías vivientes. ¿Por qué? No para que nos adoren, cuidado, no, sino más bien para nosotros encarnar a Jesús en nuestras vidas y ser como Él en medio de nuestra realidad. Eso es lo hermoso de la oración también. Que la oración no es solamente yo hablar con Dios y punto, como hemos dicho, que es como lo que se ejecuta, pero no es para yo quedarme igual. Yo hablo con Dios, es para yo ir transformándome, para yo ir identificándome de tal manera con Él que me hago igual que Él en mi realidad. Eso es lo hermoso también a lo que nos invita cualquier tipo de oración, a que me convierta en aquel con quien hablo, que es Jesús. Y también está otra muy ligada también a lo que es la adoración, que es la oración de alabanza. Así es. También otro modo de orar y acercarnos también más a Dios. Así es. Entonces, también se menciona quiénes son aquellos servidores de la oración. Sí. Sirvientes de la oración. Menciona en este punto el tema de la familia, que es la institución de nuestra sociedad. Entonces, más importante. Y como institución también entonces debe primar el tema, la oración en la familia. O sea, desde los más pequeñitos enseñarle incluso a orar y de igual forma a pedir la bendición del padre, de la madre, o sea, de los padres, para de esta forma entonces reconocer que tenemos un padre al que solo debemos orar y de igual forma adorar. Así es. Yo en eso me identifico tanto. O sea, yo soy sacerdote, ya tengo
cierta edad, porque no es que está diciendo la edad, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias, para yo no tener que... y mira, a todos mis tíos y tías, yo les beso la mano, siempre. Y algunos me han dicho, algún amigo, amiga, ¿y tú le besas la mano? Todo yo, claro. Porque para mí, ahí no solamente hay, bueno, está el respeto, por supuesto, a mis tíos, a mis tías, a mis padrinos, que están vivos todavía. Y qué bonito, incluso a algunos que no son tíos y tías mías carnales, pero le beso la mano porque que se criaron con mis padres y toda esa cuestión. Y yo me siento como tan identificado con esa manera de pedir bendición que yo lo hago. Y algunos me dicen, pero soy yo que te tengo que pedir porque tú eres sacerdote. Y no, su bendición es importante. Entonces, todo cristiano está para bendecir precisamente. Y con tú decirle un Dios te bendiga a una persona, es una manera de tú desearle un bien. Es de tú orar por esa persona porque es pidiéndole a Dios bendición para esa persona. Eso es orar también. Entonces, qué bonito fuera que nosotros retomáramos eso, que enseñáramos a nuestros hijos a pedir la bendición, a sentirse invitados a bendecir también y a que eso sea asumido como una manera también de orar. Porque, repito, es hablar con Dios, es pedirle a Dios una bendición para esa persona que se dirige a mí o que yo me dirijo a ella. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que si yo pudiera como hacer una campaña por eso, para que en verdad volvamos a esos momentos tan especiales que como que se han perdido muchos de ellos. Pero no debemos de dejar esas costumbres porque son hermosas y muy buenas también. Y esas oraciones sobre todo que se dan que se enseñan en la familia. En la familia, claro. Como es la oración del ángel de la guardia, de la guarda, perdón. Así es. También la señal de la cruz, o sea que presionarnos antes de irnos a dormir, Exacto. de igual forma levantarnos, a dar gracias a Dios por la vida. De igual forma, esta que es muy común también en nuestros hogares, por ejemplo, que Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, qué bonito, sí. Entonces, son oraciones que también motivan en la carta a los obispos a que continuemos fomentando en nuestros hogares, sobre todo con los más pequeñitos. Y yo creo, Maciel, que es importante que nosotros también, como cristianos católicos que tenemos estos rezos, que a veces no nos dejemos intimidar. Que nada de eso está escrito en la Biblia. Miren, nosotros ninguna iglesia existente en el mundo, todo lo que hace porque está en la Biblia. Porque toda iglesia también crea sus oraciones, sus credos y sus maneras de identificar lo divino en su propia vida, en su propia realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los salmos? Los salmos eran maneras en lo que el pueblo de Israel reconocía la actuación, la actuación de Dios en medio de ellos. Y es una manera de hoy nosotros continuar reconociendo cómo ellos se expresaban ante Dios. Eran sus rezos, eran su manera de ir repitiendo a Dios frases, palabras, peticiones, acciones de gracias que se fueron institucionalizando también. Entonces, los salmos son rezos del pueblo de Israel. Entonces, no es verdad que tú rezar, que es verdad que es diferente de orar. Rezar es repetir una petición, una alabanza, una oración, pero no es porque es malo. Y alguna gente quiere poner eso como Jesús, que ahora que vamos a hablar también de la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a sus discípulos a orar y ellos también repetían en sus rezos y en sus oraciones personales las palabras que Jesús le enseñó. Y esa oración está instituida ahí en las Sagradas Escrituras. O sea, repetir, rezar es también orar, es también ponerme en ese contacto con Dios e identificarme de tal manera que me hace uno con Él. Porque es como ir en esa dinámica, ¿no? En esa sintonía. Ojalá que nosotros también podamos ser partícipes de todas estas cosas y enseñarlas a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, los nietos, ¿no? Que se la podamos enseñar para que tengan esa
manera también bonita de recordar el pasado de sus antepasados y ponerlo en práctica también. Así que eso es importante, Maciel, también. Otros servidores de la oración son los ministros, Así es, constituidos, también los catequistas y los grupos y comunidades. Son otros también que de alguna forma u otra llevan este mensaje de esta forma, esta manera más bien de enseñarnos cómo debemos orar. Cómo nos enseña la iglesia, cómo las escrituras también nos muestran las maneras de orar, de comunicarnos con el Padre. Así es. Y yo creo que es importante eso que tú decías, servidores o catequistas, ¿no? Señores, que son quienes están para enseñar. Y como siempre insistimos, ¿es la tarea solamente del catequista o de los servidores? Es de todos. Ellos tienen una responsabilidad especial, ¿no? Pero todos y todas estamos llamados a orar, ¿no? Pero a enseñar también a otros todo lo que nosotros somos como iglesia. Yo, por ejemplo, Maciel, en las misas que hay niños, me gusta siempre insistirle a las personas, tanto ese diálogo que se da, ¿no?, entre el sacerdote, la asamblea, tanto nosotros vamos diciendo las cosas que tenemos que ir respondiendo, vamos a hacerla despacio y alto, para que los niños que están las puedan escuchar y la puedan ir aprendiendo. Porque a veces rezamos o repetimos algunas cosas en la misa y es como que nos están esperando, corriendo. El Señor esté con usted y con su espíritu. Levantemos el corazón, hermanos, al Señor, demos gracias al Señor. O sea, no, Dios primero no está esperando, Él no se va. Si nosotros dejamos alguna bichuela, alguna cosa, mire, es mejor que la paguen antes de salir y no. ¿Por qué? Porque la cosa, el rezo, la celebración es para disfrutarla, es para hacerla propia. Entonces no se debe estar repitiendo las cosas o respondiendo más bien con esa prisa, con ese como desasosiego, como que tengo que acabar rápido. O tú ves que siempre hay una vieja, bueno, no una vieja, sino cualquiera puede ser, en la misa que se va adelante. Entonces el Padre Nuestro va por mitad y ella terminó. Entonces no, es para ir en armonía, ¿no? Porque los rezos es para que otros también lo aprendan. Despacio, sintiendo, pensando, gustando de aquello que yo estoy expresando. Porque la oración lleva a eso también, al goce, al disfrute de lo que tú vas expresando. Así es, también explican las diferentes expresiones que se pueden dar en la oración, como la expresión oral, la mental y también la contemplación. En esto de la contemplación, que es quizás la menos usada, porque es quizás la más difícil, como algunos dicen. Por ejemplo, San Ignacio nos invita a llegar como a ese grado, ¿no?, de orar desde la contemplación. Y es, por ejemplo, si yo estoy orando y contemplando una escena de la Biblia, un pasaje, pongamos el nacimiento de Jesús, es para yo imaginarme eso, pero no solamente con la imaginación mental, sino con la imaginación mental, pero también desde la participación. Contemplar el nacimiento no es solamente ver cómo los pastores llegan, que María quedando a luz y toda esa cuestión, sino yo siendo parte también de ese momento, de esa escena, de ese estar ahí con María, con José, con Jesús que ya nace. Y qué bonito, una vez, por ejemplo, un sacerdote que nos ponía a contemplar el nacimiento, nos dijo, a ver, ¿quiénes cargaron al niño? O sea, es bonito también tú estar participando y siendo parte, haciéndote uno con lo que ahí pasa. O sea, contemplar es participar de la escena que yo estoy orando. No solamente verlo como una película y tú como espectador, sino yo ser parte de ese elenco, de ese grupo que participa, que está presente ahí. Entonces, es bonito que nosotros podamos también orar, ¿no? Como tú decías, vocalmente, es decir, hablando, expresando, mentalmente, desde mi interior. Pero de esto de la contemplación es hermoso, que nosotros podamos también llegar ahí a participar, a sentirme parte
de eso que yo estoy orando desde el mismo Jesús, desde el mismo Dios. Y qué manera más bonita de orar que con este Padre Nuestro que se nos enseña. Exacto. O sea, que se nos ha dejado como oración, como modo de comunicarnos con el Padre. Exactamente. Que es la oración por excelencia, ¿no? El Padre Nuestro, como nos lo dicen, porque precisamente es la que Jesús le enseñó a sus discípulos, pero que no es como un patrón únicamente, sino que son como los puntos, ¿no?, principales por los cuales nosotros debemos de orar por ese puntito también que nos dice la carta de que la oración a mí me lleva a un compromiso. No es solamente yo, como decía ahorita, orar para mí o para mi familia, sino orar por la sociedad, orar por otros, porque yo tengo también que comprometerme con ese Dios al cual yo le oro para ser parte de aquellos con los cuales Él cuenta, para poder darse a los demás. Entonces, ese compromiso es lo que nos refleja precisamente la oración del Padre Nuestro. Como inicia, ¿no? Padre Nuestro. Ahí hay un compromiso, porque no es solamente tú ver que Dios es papá, sino que es nuestro, no es mío solo, es de los demás. Y cuando yo reconozco que tengo el mismo papá con otro, es porque los otros son mis hermanos. Entonces, ¿cómo yo debo ser con mis hermanos? Ese es el gran compromiso. Yo soy partícipe de que tengo hermanos porque tengo un papá que es común entre nosotros. Entonces, ¿rezamos mucho el Padre Nuestro? Sí, pero hacemos conciencia, no siempre. Lo primero es eso, Padre Nuestro, Papá Nuestro y mis otros hermanos. Todo el que reza el Padre Nuestro es mi hermano también, mi hermana. Entonces, ese es el compromiso. Y al yo continuar que estás en el cielo es porque yo reconozco la grandeza de Dios que está en el cielo, pero no en el cielo que es el lugar, un lugar. Es el cielo que se da, que se expande, que está en todas partes, porque yo reconozco que Dios es mi papá y que está en todas partes. Santifico su nombre porque lo glorifico, porque lo bendigo. Por eso digo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, yo reconozco que la realidad de Dios tiene que venir a mí, tiene que venir a los demás, porque yo no estoy para vivir solo, ni para vivir todo a mi manera, sino que yo reconozco que tengo que ser parte de este reino porque Dios viene a través de mí, a través de los demás, que son también mis hermanos. Hágase tu voluntad. Aquí sí hay problema, porque no siempre yo quiero que sea la voluntad de Dios la que se cumpla, sino la mía. Lo que yo quiero, exacto. Y en ese sentido es, bueno, el compromiso de yo también dejar a Dios ser Dios. Es una frase, Maciel, que ha sonado mucho y hace mucho tiempo, ¿no? Hay que dejar a Dios ser Dios, pero a la vez es lo más difícil, a lo cual nosotros a veces nos podemos enfrentar. Dejar a Dios ser Dios porque reconozco que se haga su voluntad en mí. A veces no es como yo quisiera que fuera. ¿Qué tú crees de eso? Y de verdad que es difícil, ¿verdad? Es difícil decirle eso a Dios porque a veces lo hacemos como tan mecánicamente, pero que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, en todas partes. En todas partes. No es solamente aquí en esta vida, sino en todas partes. Conmigo, con los demás. Es lo que debemos asumir porque así lo quiere Dios, pero no es lo que muchas veces permitimos. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa manera de buscar subsistencia. Danos hoy el pan de cada día. Danos ese pan. No es para yo acumular mucho y para tener solamente yo. Danos, Padre, ¿no?, el pan de cada día. Porque cuando yo acumulo mucho, le estoy quitando a otros. Y es así. Que Dios haga conmigo lo que también puede hacer con otros. Es una manera
de yo reconocer que de verdad lo primero que decíamos es Padre de todos, Padre mío y de los demás. Al igual que cuando decimos perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los demás. Y eso se cumplirá siempre. Yo de verdad perdono. Bueno, ese es otro punto en el que también debemos como de centrarnos, o sea, de pararnos a meditar si en verdad nosotros perdonamos como se nos perdona a nosotros. Así es. Qué duro. A veces cuando uno se pone a analizar estas cosas, que uno a veces la dice, como decía yo ahorita, tan mecánicamente, pero que tienen tanta profundidad. Jesús tuvo todo esto presente cuando le enseñó a sus discípulos esta oración. Pero los mismos discípulos, hasta hoy, nosotros, tenemos todo eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Este puntito, por ejemplo, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Por qué a veces somos tan rencorosos? ¿Por qué soy de los que digo perdono pero no olvido? ¿Por qué? O sea, porque lamentablemente no hemos todavía rezado y asumido ese punto del Padre Nuestro. Me gusta que me perdonen, pero ¿y yo perdono? O contrario también, yo puedo perdonar, pero no acepto perdón. Hay personas que cargan todavía situaciones, pero de hace muchísimos años. Ay, porque yo hice esto, Padre. Sí, pero ya Dios la perdonó. Ay, Dios, pero... Y no nos damos cuenta que nosotros somos así. Que no dejamos entonces que cambiar, o sea, que esas cosas queden atrás. Exactamente. Sino más bien que seguimos repitiendo lo mismo. También. No nos dejes caer en tentación. Ay, no. Ay, es que pecar a veces como que es tan atractivo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, la famosa frase, una mentira piadosa, eso es pecado, la mentira. Pero es piadosa, sí, pero es mentira. No existe. Al igual que decir que como la carne es débil también. Exacto. Y como yo he explicado muchas veces, señores, no se trata de nosotros justificar nuestras faltas, porque lo propio del cristiano, la cristiana, es ser como Dios, porque es de Él de quien venimos, no es del maligno. Lo propio del maligno es eso, hacernos pecar, caer en tentación. Entonces, lo de Dios es ser buenas personas y actuar siempre con bondad. Entonces, no nos deje caer en tentación, es decirle, Señor, manténme natural, como soy, como tú me has creado, porque no es propio del que se reconoce pertenencia de Dios, por supuesto, del que sabe que viene de Él, porque somos su creación. No es propio nuestro el pecado. Pecamos con la libertad desde la cual el mismo Dios nos ha creado, porque tenemos libre albedrío y porque decidimos nuestros procesos. Pero si de verdad nosotros asumimos nuestra naturaleza como criatura de Dios, no deberíamos pecar, porque de Él venimos y Él es bueno. Líbranos del mal. La última parte, ¿no?, de esta gran oración. Líbranos del mal. Dios siempre a nosotros como que nos aparta de esas cosas que Él sabe que no nos convienen ni que están bien. Pero ¿y por qué que nosotros vamos siempre a ella? Somos nosotros los que muchas veces decidimos caer. Y a veces nos empeñamos también en algo que en reiteradas ocasiones, o sea, tú ves que de algún modo u otro se presentan varias cosas como para que tú no la hagas. Exacto. Pero aún así nos empeñamos en que sí, tengo que hacerlo, pero tú no estás viendo que es Dios quien te está quitando eso de encima, o sea, para que tú no lo cometas. No, esas son de las cosas que hay que también detenerse. Claro. Y mirar. No, y es difícil a veces cuando uno habla con personas que tú ves que lo que está haciendo es justificándose y buscando la manera de como que tú le apruebes eso que ha hecho, que sabe que no está bien, pero como que necesita. Quiere hacer de igual forma. O que quiere hacer, exactamente. Entonces, Dios a nosotros siempre nos libra del mal, siempre. Somos nosotros los que muchas veces los buscamos, y como dice Maciel, y sabiendo que no debemos ir por ahí, cogemos por ahí, porque es la emoción. Entonces,
también estoy en contra. Me gusta mucho algunas de las canciones de Ricky Martin y eso, pero esa de Ricky Martin de Vive la vida loca no se puede aprobar. ¿Por qué? Porque no es vivir la vida loca y hacer lo que yo quiera simplemente porque me da goce o porque me pone en un éxtasis que yo, wow, y este momento que es único. Con eso también justifica mucho a la gente que no quería hacer dieta. Hay que comer porque es lo único que uno se lleva y uno comiendo. Ay, señor. La vida no es para vivirla con locura, sino con conciencia. Y vamos a gozar más. Si la vivimos con conciencia y sabiendo lo que nos conviene y lo que no, y rechazando lo que no nos conviene, vamos a tener más emociones y vamos a vivir con más alegría. Entonces depende cómo yo asumo esto que sé que debe ser, que sé que debo vivir y la manera como debo asumir mi propia vida. Entonces, líbranos del mal. El Señor siempre nos libra. Somos nosotros u otros que provoca en nosotros esos males. Pero de Dios nunca vendrá un mal. Y con la última palabra que nosotros le agregamos, que Jesús nos la dijo, el amén. Amén, que así concluimos todas las oraciones, ¿no? Lo que significa es así sea. Así sea. Cuando tú dices amén, lo que estás diciendo es que así sea eso que se ha proclamado, eso que se ha dicho. Entonces, que nosotros tengamos estas cosas también presentes. Por eso es bonito cuando una persona desea alguna cosa y dice esto y esto y dice amén. O sea, que sea así, que se dé. O lo que hablamos ahorita, la bendición, que Dios te bendiga, amén. Que sea así esa bendición. Y ojalá que esta del Padre Nuestro, esta meditación que hemos hecho así rapidito, ¿no? Pero nosotros podamos decir un amén contundente para que de verdad se dé en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y ya, y por último, a modo de resumen, más enfocado en lo que es, en las necesidades que tiene nuestro pueblo dominicano o situaciones que se nos presentan actualmente, los obispos llaman a orar, sobre todo en este año electoral que estamos viviendo, por elecciones democráticas. Exacto. Además de otras situaciones como es la detención del dolor y luto por los feminicidios, por situaciones que se dan con el narco y microtráfico, muertes también extrajudiciales y por balas perdidas que se ven mucho, sobre todo en los barrios de nuestras comunidades, nuestras ciudades. También orar por los procesos penales, sobre todo nuestros internos que tienen años y no sin ser juzgados. También en los casos de gran magnitud, para que estos también sean llevados correctamente y se le dé el trato que se le debe dar, sobre todo que se juzgue de acuerdo a los hechos y no queden impunes, como en mayoría de los casos hemos visto que no llegan a nada, por así decir. Otra de las cosas por las cuales piden orar es por la calidad, mejorar la calidad de la educación dominicana, que vemos también que se destinan unos fondos, pero esos fondos, por más que se designen, no vemos la calidad y los resultados en nuestros jóvenes a nivel educativo. También por el ordenamiento urbano, sabemos aquí el desorden que tenemos a nivel de las ciudades, sobre todo esos grandes taponamientos y todo lo que se presenta día a día en las calles. El ruido, la bulla, toda esa cuestión. Por los más pobres, para que verdaderamente también sean atendidos a través del Estado dominicano, que lleguen los recursos donde tengan que llegar para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. También hacemos énfasis en aquellas personas que tienen alguna enfermedad, sobre todo en el caso de las enfermedades mentales. Sabemos lo costoso que son los tratamientos de las personas que padecen de enfermedades mentales, y eso es uno de los llamados también que hacen los obispos a orar por estas personas. Y por último, y no menos importante, por las familias. Así es. Bueno, el núcleo principal de la sociedad, la familia. Yo creo que todos estos son
todas estas son maneras, ¿no?, de nosotros ver que los obispos están preocupados, ¿no?, para que nosotros oremos, pero no es, y no es lo que ellos tampoco han pretendido, no es quedarnos solamente y orar y punto, sino yo hacer mi parte. Acuérdense lo que decíamos ahorita, la oración nos lleva a un compromiso. Entonces, desde estos puntos que los obispos nos invitan a orar, ¿en qué yo me puedo comprometer? Porque me identifico quizás más para orar y comprometerme para hacer que esas cosas vayan mejor. Yo creo que ahí todos y todas tenemos como esa invitación. Muy bonita la carta, con puntos increíblemente bien acertados, pero si no hay un compromiso, como nos dicen los obispos, de nada va a servir mi oración. Hay muchos refranes, muchos dichos, Maciel, que nosotros tenemos, ¿no?, que no están en la Biblia ni que el Señor lo ha dicho, pero que tienen mucho de verdad, y yo creo que encajan muy bien en esta situación de la oración. Una vez una señora me dijo, es como yo le digo a mi nieta, porque no quería de que comer, que estaba medio enferma. ¿Cómo fue? Es a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, está bien. Así lo dijo el Señor. Y yo sí, pero el Señor no lo dijo así. Nosotros sí lo decimos y tiene validez, ¿no? Pero es esa forma, ¿no?, de nosotros identificarnos con la oración, pero que nos lleva, nos invita a un compromiso. Orar, por ejemplo, por las familias. ¿Qué yo voy a aportar de bien para que mi familia esté mejor? Y no pretender yo hacer también o creer que solamente orando las cosas se van a solucionar. Claro, Dios lo hace, pero yo tengo que aportar también como instrumento de Dios que soy para que las cosas vayan mejor en mi familia y así en todas las partes, ¿no? Por cada realidad por la que yo ore. Buscar la manera de ver qué puedo yo aportar para que eso, por lo que yo oro, se pueda dar o vaya mejor. Buscar eso, que es esa gran invitación, repito, a la que nos invita la oración, ese compromiso de yo ver cómo Jesús oraba y qué él hacía. Padre nuestro, pero Jesús nunca dijo que era solamente su papá, sino que era el papá de todo y así actuaba y buscaba la justicia, porque lo que busca el Padre nuestro es eso, la justicia divina, la justicia humana, que todo sea según la voluntad de Dios. Entonces, a ejemplo de Jesús, buscar la manera de comprometerme con lo que oro y buscar con la fuerza de Dios, que siempre la voy a tener, que las cosas se den, que las cosas se realicen. Desde esa manera amorosa y gratuita con la que el mismo Dios nos la da. Y también recordar, orar por todo esto que se nos ha citado, pero por otras situaciones que también tenemos presente en nuestra sociedad. Claro. Y en el mundo, como es el caso de las guerras. Hay que orar por la paz en el mundo. Así es. Y recordar también, recomendar más bien, como así lo hacían los obispos en la carta, no solo recitar el Padre Nuestro con los labios, sino también desde lo más profundo de nuestro corazón. O sea, así es. Podamos hacerlo todos los días en nuestros hogares, con nuestros compañeros, y enseñárselo también a los más pequeñitos, para que de esta forma también podamos ir acercándonos un poquito más a Dios y llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así es. Ahí está el reto. Yo siento que ahí está el reto, en esa manera desde la que nosotros nos identificamos de tal forma con Dios que sabemos que Él está con nosotros, a nuestro lado, que nunca se aparta y que Él va a hacer posible esas cosas que yo le pido. Pero mi compromiso es también clave. Dios siempre hace su parte. Ahora, nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que ver la manera, cómo buscar la forma de que Dios se haga presente desde nosotros y hacer realidad lo que pedimos desde lo que esté al alcance de nuestras manos. Que así sea.
Amén. Pues hemos finalizado ya este episodio más de este su podcast Variedades Ignacianas. Esperamos que les sea de provecho también esa explicación que hemos dado acerca de esta carta pastoral que han emitido los obispos dominicanos con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y que nosotros, y yo insisto mucho, asumamos nuestro compromiso, la invitación que nos hace Dios a encarnar lo que oramos desde la fuerza y la gracia que Él nos da. Bye bye. Que Dios les bendiga y seguimos este año con más fuerza y con más fe. Bye bye.